Chandler, la silla del director, Milka allá, Oli aquí abajo, pidiendo que le rasque la espalda. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director. Seguimos en rumbo al Oscar 2024. Y el día de hoy vamos a hablar de una película un poco incómoda de hablar. Esperemos si YouTube no nos cancele este video porque es un tema muy delicado. Un tema que sé que no le gusta mucho a mucha gente y que hay otros todavía muy sensibles al respecto. Quiero hablar sobre, la zona de interés. La zona de interés, y nuevamente como les comentaba justo en el video de vidas pasadas, para este video no tengo guión escrito, no tengo nada de nada. Vamos a ver cómo sale porque después no alcanzo a grabar para todas las películas de los Oscar. Entonces, ni modo, yo lo suajo. Ya, si no les gusta así, pues me avisan y el próximo año tal vez me acuerde y lo haga de otra manera. ¿Ok? Ok, sigamos adelante. La zona de interés es ¿cómo describirlo? ¿Recuerdan? Esta comparación va a estar un poco extraña, pero sé que va a haber gente que sí la entienda. ¿Recuerdan Seinfeld? Y saco el tema de Seinfeld porque estoy viéndola, voy en la 9ª temporada nuevamente y justo se me hace interesante esto, ¿no? La zona de interés me recuerda a ese programa piloto que estaba ofreciendo George Constanza junto con Seinfeld, con Jerry Seinfeld, a diferentes televisoras, ¿no? Y cuando le preguntan de qué, ok, ¿de qué se trata? Y la respuesta de George era, no se trata de nada. No se trata de nada. O sea, así, en primera capa, es como una cebolla, como diría Shrek. Es una cebolla esta película, porque no se trata de nada, tal cual. O sea, no vemos una trama como, o sea, entre comillas, como lo vemos mucho en otras películas, por ejemplo, Anatomía de una caída, de la que ya hablamos, donde esta trama vamos viendo cómo se va manejando la investigación, cómo se va manejando el juicio para encontrar la razón de muerte de el esposo de Sandra Hüller, ¿sí? O como otras películas, como puede ser, por ejemplo, Maestro. Vayan a ver estos videos que ya los tenemos por aquí. Cande y Dagny como invitados, como Maestro, que nos cuenta la vida de Bernstein desde que era un joven intentando entrar al mundo de la música clásica hasta prácticamente su muerte. ¿Sí? Entonces, tenemos esta progresión de la historia. En la zona de interés vemos un día a día común y corriente de una familia alemana donde el padre sale a trabajar todos los días, regresa por la tarde-noche, los hijos van a la escuela, la esposa se encarga de atender la casa junto con otras personas de servicio que les ayudan a tener al 100 la casa, el jardín y todo lo que los rodea. Esa es la historia. ¿Cuál es el detalle y el por qué la hace tan interesante como la zona de interés? Es que resulta que el padre de familia, el esposo, es quien dirige el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos lo que pasó en este campo de concentración y pues todos sabemos cuál es el trabajo de este personaje, que ahorita lo busco aquí para decirles cómo se llama. Pero bueno, la zona de interés es eso, nos cuenta la vida. Ay, perdón, se me fue el... Aquí lo tengo. La zona de interés nos cuenta la vida de la familia Haas, donde está Rudolf Haas, que es el padre, interpretado por Christian Friedel. Muy buen papel, muy buena interpretación. Su esposa, Hedwig Haas, interpretado por Sandra Hüller, que hay que recordar que está nominada al Oscar este mismo año por Anatomía de una caída. Entonces, nos cuenta la historia de este matrimonio, sus hijos y la gente que vive a su alrededor en esta tranquila e idílica, entre comillas, vida que llevan en la casa perfecta,
que el único detalle que tiene es que está justo del lado correcto del campo de concentración más famoso de todos los tiempos, Auschwitz, y Rudolf es el encargado de optimizar los procesos para hacer las cosas más eficiente en el campo de Auschwitz. Perdón, no sé cómo escribirlo de otra manera. Entonces los vemos en el día a día, promoción de trabajo, mucho trabajo, los niños de vacaciones, cumpleaños de los niños, visita de la gente eh, a su casa, etcétera. Tal cual es eso, ¿no? No sé cómo describirlo más, porque tal cual eso es lo que sucede así en la primer capa de esta película. Pero obviamente em, vamos viendo un poco más de cosas interesantes, ¿no? O subcapas, por así decirlo, de esta cebolla que es la zona de interés. Entonces, entrando ya un poquito más en detalle, esta película está basada en un libro, bueno, ligeramente basada en un libro de Martin Amis que se llama Amis, no sé cómo se pronuncia, que sí tiene el mismo título. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este libro, en esta historia, tienen ciertas subtramas que no se tocan acá, como la relación extramarital, tanto de Hedwig, que es la esposa del capitán, y luego Rudolf Höss, no se llamaba Rudolf Höss, tenía otro nombre, pero si no me equivoco, Rudolf Höss sí es un personaje de la vida real. Entonces, hicieron ciertos cambios y me parece muy bueno por lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Esta película está escrita y dirigida por Jonathan Glazer, que Jonathan Glazer es un director muy peculiar en el sentido de que, bueno, al igual que muchos otros directores, él empezó su historia en videos musicales, ¿no? Para muchos artistas como Massive Attack, por ejemplo, Radiohead, por poner algunos ejemplos, ¿no? Inclusive hizo algunos anuncios para Mac sobre el Apple Watch, por ejemplo. Pero únicamente entre comillas, tiene cuatro películas, o sea, cuatro largometrajes. Sexy Beast del 2000 y luego tenemos Birth o Reencarnación del 2004. Luego se toma bastante tiempo para su siguiente película, que yo creo mucho más personas la conocerán, Bajo la piel o Under the Skin del 2013 con Scarlett Johansson como la actriz principal. Y ahora, 10 años después, tenemos La Zona de Interés. Entonces, en estos 23 años, bueno, en estos 24 años ha hecho únicamente cuatro largometrajes. ¿Sí? Entonces, se toma su tiempo en hacer las cosas. Y aparte, esta película tiene 5 nominaciones al Oscar de este año. Entonces, tenemos mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor película internacional y mejor diseño de sonido. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver el por qué. Entonces, más o menos, ¿no? Esos son los 5 premios a los que está nominada. Y Jonathan Glazer es un crack, es un puto amo en lo que está haciendo. Y ya lo vimos anteriormente, ¿no? En Bajo la piel, donde tiene un tratamiento más experimental, llamémoslo así, en la manera en que realiza sus películas. Y esto sucede igual en La Zona de Interés. Ahora les voy a comentar el por qué. Pero antes de eso, hablemos de las actuaciones de principalmente, bueno, los dos personajes principales, Sandra Hüller, interpretando a Hedwig Höss, creo que se pronuncia, y Christian, Friedel, no sé, interpretando a Rudolf Höss. Es esta pareja, tienen varios hijos. Rudolf es el que está trabajando en el campo de concentración y Hedwig, la esposa, es la encargada de llevar a cabo el control y manejar lo que es la casa de sus sueños junto al campo de concentración. Unas actuaciones brillantes, unas actuaciones impresionantes, pero es que cuando el trabajo de Jonathan Glazer es
tan bueno, pero tan bueno que opaca de cierta manera las actuaciones de estos grandes actores, ¿no? Por un lado, me da gusto que Sandra Hüller tenga su nominación este año por la Anatomía de una caída. Sin embargo, yo creo que igual y también hasta pudiera haber estado nominada como actriz de reparto por esta película. Así de bueno es, ¿no? Lo que está haciendo Sandra Hüller. Entonces, Christian Friedl creo que tal vez no tanto, o sea, no expresa tanto o no es, híjole, es que no decir si no es tan convincente. Es muy bueno, pero sí, no al nivel de lo que probablemente los otros cinco nominados a mejor actor principal tienen para este año. Permítanme, denme un segundo, déjenme tomar tantita agua mineral. Ok, regresando y siguiendo con las nominaciones, les comentaba que está nominada como mejor edición de sonido. Y esta es una de esas películas, uno de esos casos, como lo hemos visto o como lo he comentado en algunos otros, donde el sonido o la cinematografía o ¿cómo se llama? El diseño de producción, como lo quieres ver, es, eh, es un personaje más. Aquí lo que hace con el sonido de la zona de interés es impresionante. Ahorita vamos a ver el por qué. Pero antes de eso, perdón, no, sí, la zona de interés es un gran personaje, lo que pueden hacer y lo que se hace con la edición de sonido aquí, porque a lo largo de la película tú tienes ciertos sonidos repetitivos, ¿no? Entonces, em, eso lo pudiera ser de cierta manera algo aburrido, pero no sucede aquí en esta película. Por todo lo que voy a hablar, yo creo que me voy a llevar más tiempo hablando de las decisiones de Jonathan Glazer como director y escritor que van a ser, que van a ocupar la mayor parte de este video, ¿no? Pero bueno, ya, tal cual. Eso es lo que tengo que decir previo a qué opino de esta película. Jonathan Glazer, perdón, yo sé que tal vez este video pueda decir cromándosela por 20 minutos a Jonathan Glazer. Si quieren ponerle así, está bien, díganle, pero vayan, déjenos su like en este video y etiqueten a Jonathan Glazer si quieren. Bueno, excelentes actuaciones. La trama es una trama que muchos conocemos en cierto sentido, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los campos de concentración, estamos hablando prácticamente de 70 años después de que terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias y todo lo que se vive alrededor de este fenómeno mundial. Pero nunca creo yo, bueno, tenemos muchas películas al respecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo, algunas, inclusive series. Tenemos Bands of Brothers, The Pacific, en ambas de Steven Spielberg. Hay otra que se me olvida ahorita que también es la nueva de Steven Spielberg, de Masters of the Air, creo que se llama, que está en Apple Plus. Vayan a verla. Tenemos del mismo Spielberg La lista de Schindler, que yo creo que es uno de las representaciones más icónicas de la Segunda Guerra Mundial en el aspecto en el cine hollywoodense. Tenemos La vida es bella, también ganador del Oscar como mejor película internacional en los noventas, 90 creo, de hecho, 92, algo así. Entonces, tenemos muchas representaciones, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, pues teníamos mucha cine eh, propagandista, llamémoslo así, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, defendiendo de cierta manera a los nazis. Obviamente me estoy refiriendo al cine propagandista alemán, ¿no? De esas épocas. Pero después seguimos con muchas películas, muchas series hablando sobre ese tema. Pero yo creo que nunca vimos una película como La Zona de Interés. ¿Por qué lo digo así? Porque en todas estas películas nos enfocamos en el aspecto de la víctima, ¿no? De los judíos o de la gente que está dentro de... em, perdón, tenemos dos puntos de vista en todas estas películas. El primero
el de las víctimas, de la gente que está dentro de los campos de concentración, de la gente que es asesinada, perseguida durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista es desde el ejército ganador, o sea, los Estados Unidos y demás, aliados de, aquí estoy hablando, por ejemplo, de Pacific, Band of Brothers, Salvando al Soldado Ryan, que sigo sin creer que haya perdido como mejor película ante Shakespeare in Love, pero bueno, eso ya es para otro video de rants. La lista de Schindler, no, la lista de Schindler la vemos, es en la parte de la gente que sufre, pero bueno, estas películas por mencionar algunas, ¿no? También La vida es bella, entra en este apartado de la gente que sufre, la, las víctimas de todo lo que sucedió. Y creo que nunca habíamos visto el punto de vista de los victimarios. Ahorita van a ver, me voy a explicar el por qué. Porque si bien tenemos ciertos vistazos de lo que sucede en el ejército alemán, en el ejército japonés e italiano en algunas películas, nunca los vemos desde el punto de vista de fuera de, o sea, fuera de ser este miembro del ejército, ¿no? Sino como en su día a día, llamémoslo así. Y es aquí donde yo creo que la genialidad de Jonathan Glazer se ve, se percibe y se siente, porque La Zona de Interés es una película extremadamente incómoda en el sentido que, bueno, es una película muy corta, hora y media más o menos, ¿no? 1 hora 40 tal vez. En el sentido que durante todo este tiempo tú nunca ves tal cual un acto de violencia, no ves actos dignos de guerra, llamémoslo así, ¿no? Dígase matanzas, violaciones, etcétera. Sin embargo, está presente durante la hora 40 que dura esta película de un modo que te hace tal vez que lo sientas más cercano a ti que algunas de estas películas que ya mencioné sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos este sonido presente a lo largo de toda la película. Inclusive la película empieza con un cuadro en negro, o sea, todo negro y únicamente escuchando disparos, gritos, cosas que sucedían dentro del campo de concentración. Y ya después inicia con la familia, bla, 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 ¿no? Entonces, esta parte que les comento de durante 1 hora 40 tener presente siempre lo que está sucediendo dentro del campo de concentración, gracias a los sonidos que escuchamos, como ya les comenté, son sonidos de disparos, gente gritando, gente muriendo, perros persiguiendo, ve tú a saber qué gente, obviamente no. Todo esto presente a lo largo de la hora 40 te llega a poner hasta en cierto sentido a sentirte incómodo, a sentirte mal físicamente. Y de hecho creo yo que es un efecto, no sé si sea, bueno, obviamente es a propósito porque Jonathan Glazer es un crack, pero no sé si recuerdan, no sé qué tan cierto sea, probablemente sí. Hay una teoría de conspiración de que, una teoría de conspiración, bueno, una teoría de que en Irreversible, Gaspar Noé durante esta escena de 10 minutos de sexo forzado, llamémoslo así, para que no nos desmoneticen, ya no monetizamos, pero en un futuro, tenía cierta frecuencia, un sonido en cierta frecuencia que hacía a los asistentes al cine sentirse físicamente mal. Eso lo logran en la zona de interés a lo largo de la hora 40, ¿no? O sea, tener este sonido de fondo te llega a incomodar de tal manera que no sabes si seguir adelante con esta película o salirte o qué. Así de efectivo es y yo creo que por eso está muy bien merecida la nominación a Mejor Edición de Sonido. Y he escuchado en muchos reviews de esta película que utilizan la frase, yo creo que en muchos de los casos lo llegan a mencionar como es la máxima representación de la banalidad del mal.
bueno, no quisiera unirme a esa gente que repite esto una y otra y otra y otra y otra vez. Y no por esto quiero decir que estén en lo incorrecto, pero es repetir algo que Steven Spielberg ya dijo, ¿no? Steven Spielberg describe esta película como la mejor película sobre el holocausto que se ha hecho, obviamente desde su, una de sus obras maestras, que tiene como 1 millón, desde la lista de Schindler. Así de importante la considera uno de los directores más importantes de todos los tiempos. Pero se refiere a ella, a esta película como algo, no recuerdo qué, pero hace referencia a la banalidad de la maldad, ¿no? En el sentido de que esta familia es capaz de vivir su día a día, eh, es capaz de preocuparse más por el jardín, por las flores que están en él, por tratar de ocultar este muro que los separa entre los buenos y los malos, ellos viéndose a ellos mismos como los buenos, obviamente. Este muro, o sea, tratando de embellecer este muro que separa su casa de ensueño, su vida de ensueño, a todas las personas que están dentro del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Y un punto de, tampoco me gusta mucho utilizar el término normalizar, porque se me hace ya muy normalizado ese término. No creo yo que sea una película que esté normalizando la violencia. Sin embargo, está como, pues es el tipo de vida que ellos conocían, ¿no? Inclusive lo vemos en los hijos, donde se visten de militares nazis, se comportan como tal en ciertos puntos, o sea, donde está, así como uno juega a querer ser bombero, vaquero y demás, estos niños jugaban y soñaban con ser soldados nazis, ¿no? Y yo creo que también después de la escena inicial, esta que les comento de completamente negro y solamente el sonido, que yo creo que se utiliza de cierta manera como el jengibre en la comida oriental para limpiar el paladar. Acá lo utilizan estos primeros 3 minutos aproximadamente de la pantalla en negro y únicamente el sonido para hacer un reset o para prepararte para lo que estás a punto de ver, ¿no? Donde lo verdaderamente choqueante no es lo que estás viendo, sino lo que no estás viendo, pero sabes que está ahí. O sea, sí, todos los horrores, todos los terrores, toda la maldad que sucede dentro de los campos de concentración, nunca la vemos. Sin embargo, está muy presente durante toda la película por sonidos. En las noches, por ejemplo, también esta escena es que no sé si decir que me gustó mucho, pero es muy, muy buena, donde está Rudolf. Por ejemplo, hay una escena donde está Rudolf como en el balcón, ya de noche, y únicamente se ve una chimenea al fondo, una chimenea gigante, aventando obviamente fuego, cenizas y demás. Y este Rudolf así como echando cigarrito, echando chicho, viendo hacia allá, se termina el cigarro y ya se va normal, ¿no? Todos sabemos lo que está sucediendo en eso, en ese, en ese, en ese lugar, en esa chimenea, y cómo ilumina la vida de estas personas sin que ellas, no quiero decir que no se daban cuenta, porque obviamente sabían lo que estaba sucediendo, pero sin que le dieran la importancia o sin que aceptaran su culpabilidad en estas acciones. A eso me refiero. Y lo vemos muy claramente cuando llega la mamá de Hedwig a visitarla y le está dando todo el recorrido por toda la casa, cómo le cuenta todo lo que le ha costado tener ese jardín tan hermoso, que una de las primeras cosas que hicieron, aparte de ampliar el jardín, fue poner un, como un con una calefacción central, porque el invierno es brutal, y al mismo del otro lado tienes a miles de personas durmiendo pues en una cama, en un pedazo de madera sin poder cubrirse durante ese invierno infernal que ellos describen con calefacción central. Y cómo este paseo, este recorrido a lo largo del jardín, de la alberca, de la parte donde están cosechando, de la terracita y todo esto, para llegar a un punto en donde están sentados y platicando así de, ¿recuerdas a fulanita de tal, bla, bla, bla? O sea, bien casual, su cafecito de domingo a mediodía y todos estos sonidos de disparos, gente sufriendo y demás en el fondo, y el hecho que no se quieran dar cuenta de lo que está sucediendo, lo hace todavía más perturbador, ¿no? Y perturbador es
una escena donde la mamá de Hedwig está por acostarse, pero no puede dormir porque todo su cuarto se ilumina con una luz entre roja y amarilla proveniente de los hornos. Entonces es como que ella misma se da cuenta del olor, de todo lo que está sucediendo y decide irse sin decir nada, ¿no? Y otro punto también que me gustaría tocar es la hipocresía que todos sabemos que sucedían en esos momentos. Bueno, todavía sigue pasando a día de hoy, ¿no? Pero cómo durante, no solo la película, sino durante toda esta Segunda Guerra Mundial, los nazis, no quiero decir los alemanes porque no, todos los alemanes obviamente no son nazis, pero los nazis em, que culpaban a los judíos de todos los males que le había pasado a Alemania y a ellos en su vida y que decidieron exterminarlos, pero realmente era como esta doble moral de la gente, ¿no? Porque había unos que sí mataban, otros que no mataban. Podemos ver cómo había esta división de clases, quisiera yo decir, no sé, donde esta familia, la familia Haas, tenía em, familia o personal judío que les ayudaba, entre comillas, que les hacía todos los quehaceres de la casa, como Sandra Huller, perdón, como Hedwig, em, cuando llegaba nueva gente al campo de concentración le quitaban todas sus pertenencias y ella sale en un punto probándose un abrigo de piel, probándose maquillaje, que todos sabemos que venía de la gente que iba a Auschwitz. Y cómo platican así en el día a día ella y otras personas de, es en este cargamento tal cual me llegó, no sé, este abrigo de piel, bla, 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 ¿qué te llegó a ti? ¿Qué sacaste? Etcétera, ¿no? Y cómo también, y repito, este tema de la doble moral, del doble discurso, mejor dicho, porque vemos a Rudolf tener relaciones con una chica judía, pero después de eso va al baño más recóndito de la oficina que puede encontrar, a lavarse concienzudamente todo su ser porque qué asco, ¿no? Qué asco esa relación según, o sea, hacia fuera, pero también lo vemos con Hedwig y su jardinero. Entonces, es esta doble moral donde también el hijo anda con una de las chicas judías, o sea, qué tan, o sea, aquí demuestra nuevamente que lo que está aceptado, por así decirlo, por ellos mismos, es qué tanto puedo mostrar hacia el mundo exterior. Sí, o sea, manteniendo todos estos affairs, todos estos romances, todas estas cosas detrás de esta fachada de, o sea, no fachada en el sentido de que sea falso, tal cual, pero que no quieren que se sepa en el mundo de, ok, quiero hacer esto con los judíos, pero tengo que dar esta imagen de que los judíos son lo peor y los vamos a matar a todos, ¿no? Y también el hecho de que la manera en la que Rudolf ve todo lo que está sucediendo como un trabajo más, como, híjole, ¿cómo puedo mejorar el proceso para que me reconozcan los jefes y me den una nueva posición? ¿Cómo puedo agilizar, reducir tiempos? O sea, toda esta parte logística detrás de los horrores que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial es lo que nosotros vemos que muchas veces se nos olvida por el acto mismo, ¿no? O sea, por los sucesos tal cuales se nos olvida que obviamente detrás de esto tuvo que haber gente muy capaz y muy, o sea, buscando la manera de eficientar o de hacer estos procesos mejores, entre comillas, ¿no? ¿Todo para qué? Para que obviamente como uno quiere en su trabajo ser reconocido, ser ascendido, ser, pues sí, lo que quieras dentro de tu vida laboral. Y esto lo vemos aquí como si fuera el día a día, ¿no? O sea, como si fuera el repartidor de refrescos, de que cómo puedo entregar más refrescos el mismo día para que vean que soy una reata y que me paguen más, por poner un ejemplo, ¿no? Todo esto lo vemos en la vida de Rudolf. Y ya para terminar, porque según yo iba a hacer un video corto, em, me gustó en exceso el trabajo de Jonathan Glazer como director aquí. Yo sé que probablemente no lo gane,
Porque como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Christopher Nolan se lo va a llevar, creo yo. Y si no, ahí está Yorgos Lanthimos para llevárselo en segundo lugar, o Justin Triet, cualquiera de los dos. Pero lo que hace Jonathan Glazer aquí es impresionante, es buenísimo, es maravilloso. Perdón. Y la manera en cómo termina la película es muy desconcertante en el hecho en que termina así, o sea, ¡pum! Sucede, hay un flash forward donde Rudolf va bajando unas escaleras y entre cada piso se detiene como a intentar vomitar, como que no se siente bien físicamente e intenta vomitar, hasta que llega un punto en el que llega a un piso y luego vemos este flash forward hacia, eh, ¿cómo se llaman estos lugares? Como el memorial de Auschwitz, donde vemos en vitrinas que solían ser los hornos y demás, las cámaras de gases, todos los zapatos y todas las propiedades, bueno, no sé si todos, pero muchos de la gente que llegaba a morir a estos lugares. Y vemos esta gente realizando la limpieza alrededor de ellos, ya normalizando lo que sucedió en Auschwitz y lo que están viendo detrás de, o sea, ni no se siente ese peso histórico en esas personas tal cual como tal vez no lo fue para el equipo de Rudolf, no sé cómo llamarlo, al momento en lo que estaban realizándolo, ¿no? Entonces vemos estas escenas donde están limpiando, donde están banalizando todo lo que sucedió en ese momento y como Rudolf, o sea, ya cuando regresa el corte a él, simplemente sigue bajando hacia la oscuridad, que representa, obviamente, desde mi punto de vista, esta oscuridad dentro de la historia, porque mucha gente, es lo que les digo, mucha gente no se pone a pensar en todos los temas logísticos que hubo, que tuvieron que haber detrás de para lograr ese oscuro momento histórico. Y de la misma manera, Rudolf va bajando las escaleras hacia esa oscuridad del olvido de la historia, pero también hacia esa oscuridad del corazón humano, que representa lo que él y toda la gente a su alrededor están haciendo. Esto estuvo muy hardcore. Por lo general yo trato de recomendar las películas. Cuando una película me gustó y digo, vayan a verla, que no sé qué, esta película es tan buena y logra tan bien lo que busca, o sea, logra tan bien lo que quiere lograr, que no sé si pueda recomendarla porque realmente es una sensación de incomodidad increíble, es una sensación de impotencia también de lo que sucedió y también es un mensaje, creo yo, de que los males de este mundo no pasan solo porque sí, o sea, que tiene que haber gente detrás de y que qué tan lejos, qué tan alejados estamos de que algo similar pueda volver a pasar. Obviamente, en teoría nos dicen que la historia debemos aprender lo que sucedió para no repetirla, pero pónganse a pensar, o sea, ¿en qué momento pasamos, bueno, en ese punto de estar en un país en crisis económica y social y demás, en Alemania, a convertirse en una gran potencia mundial en un periodo de 10 años? Y en ese mismo periodo de 10 años, en pasar a convertirse en el máximo, bueno, ya no Alemania, el partido nazi, convertirse en el máximo exterminador de personas y la organización, creo yo, más oscura de todos los tiempos de la historia humana, ¿no? ¿Y qué tan alejados estamos de que algo así vuelva a suceder? ¿Qué tan presente está esta temática de Jonathan Glazer que ha levantado tal afán, tal conversación en los medios, que justo lo que está pasando ahorita en cierta parte del mundo, no quiero decir dónde, pero puede ser no comparable en la magnitud, pero sí en el acto, creo yo. Entonces, te deja esa idea y es, yo creo, una de las razones y una de las genialidades que tiene esta película que tuvo Jonathan Glazer, ¿no? Aparte, en película internacional compite con Yo Capitano, Perfect Days, La Sociedad de la Nieve y La Sala de Profesores. Como esta película está nominada en película internacional y en mejor película, puede ser que tengamos otro caso como Parásitos, donde ganó película internacional y mejor película. Entonces, veo muy difícil que esta película gane mejor película, pero tal vez sí mejor película internacional. Wow.
Me siento drenado emocionalmente hablando. Y esta es la sensación con la cual salí del cine después de ver La Zona de Interés. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos rumbo al Oscar. Vayan a seguirnos. Déjenos sus comentarios. ¿Ya vieron esta película? ¿Qué piensan al respecto? Síganos y nos vemos en otro rumbo al Oscar en la silla del director. Hasta luego, amigos. Cabrón, hasta me dolió la mano.